Profesor Estudillo, y nosotros somos un equipo de la materia de lenguajes autómatas 1. Estamos conformados por Salas Chávez Aarón y un servidor, Santos Espinosa Juan Alberto. Nosotros hicimos nuestro analizador léxico-sintáctico sobre el lenguaje C++. Bueno, como podrá ver, aquí está la clase main, que es donde va a leer el archivo txt y nos va a decir si el código está aceptado o no está aceptado. Consecuente de esto, los comandos de una línea, aquí los definimos, los comandos multilínea los definimos acá. Luego omite espacios en blanco, saltos en línea, los comentarios de una línea y los comentarios multilínea. Luego generamos tokens de palabras reservadas, como se podrá ver aquí, es todo esto de acá, desde bool hasta el while. Luego definimos los símbolos igual en tokens, y como se puede ver aquí, más el signo de más, menos el signo de menos, etc. Desde más hasta el punto y coma. Una vez ya definidos estos tokens, iniciamos con los otros tokens. Que un token puede estar definido por una letra que es una variable dependiente y puede ser de la A a la Z tanto mayúscula como minúscula. Luego un char, que es un carácter que tiene una comilla simple, luego una letra o varias letras y otra comilla simple. Luego definimos lo que son dígitos, que es de un dígito solamente del 0 al 9. Puede ser 1, 2, 3, no se pueden repetir en el caso de, no sé, de que sea 12, eso no es válido. Para eso está la asignación número, que es la concatenación de varios dígitos. Luego le sigue identificador. En las reglas de C++, un identificador jamás puede iniciar con un dígito. Entonces va a ser letra, un guión bajo o un signo de dólar. Y después de eso ya se puede iniciar con una letra, un dígito, un guión bajo, un signo de dólar. Luego generamos el método números, que va a estar conformado por un dígito o por número. Luego el valor, que va a ser una expresión que en un momento se va a explicar, un char o un string. Luego los tipos de datos, los clásicos: int, float, double, char, void, booleanos, strings. Luego declaramos. En la declaración utilizamos para declarar tres cosas: variables, arreglos y matrices o métodos. Iniciamos a declarar la función declaración, que es el tipo de dato, como lo mostré aquí anteriormente, un identificador, que es lo que está acá, concatenado con, para en el caso de las variables, un signo de igual y un valor. Luego, en el caso de que no querramos variables, se va a hacer por un arreglo con corchetes con números, y dentro de ese arreglo pueden haber varios arreglos con corchetes con números. Es una facilidad de C++. El signo de igual y seguido de esto un conjunto de llaves. Aquí algo que peculiar es el signo de interrogación, que significa que puede estar o no puede estar. Luego un punto y coma. Y para los métodos es un paréntesis que abre, una lista de parámetros que igual se va a explicar en un momento, paréntesis que cierra, el override para utilizarlo en PO y las sentencias con llaves. Bueno, seguimos con asignación punto y coma. Tenemos un identificador, un arreglo con corchetes de números, y seguido puede estar de un signo de igual, un signo de más igual o un menos igual. Después de esto concatenado con la función valor y un punto y coma. Luego el método de asignación, que es un identificador concatenado con un signo de igual o un más igual o un menos igual, concatenado con una expresión. Expresión que es hijo de asignación, que puede estar conformado por un término, nuevamente acá abajo, por un signo de más, un signo de menos y otra vez un término. Recordemos que esto puede estar o no puede estar por la cerradura de Klein. Luego tenemos el método término, que va a estar conformado por un factor, y esto va a estar concatenado con un signo de multiplicación, un signo de división o un signo de residuo, y nuevamente concatenado por un factor. Esto puede o no estar. Luego un factor, que puede estar con un identificador, un paréntesis que abre, llamar a una función, o números, o un identificador, o un paréntesis que abre con una expresión lógica con un paréntesis que cierra, o
un más, un signo menos concatenado con un factor. Aquí algo muy peculiar que se tiene es el look ahead. El look ahead es para que no exista ambigüedad a la hora de que se llamen los métodos. Por decir, si los dos inician con idem, ahí existe una ambigüedad. Entonces especificamos lo que le sigue para que se vaya a lo siguiente. Void expresión lógica, que está formado por una expresión de igualdad. Estas las comunes AND y OR, y concatenado con otra expresión de igualdad que puede estar o no puede estar. Luego la expresión igualdad, que es una expresión relacional con un igual, con un distinto, y concatenado con una expresión relacional. Este igual puede estar o no puede estar. Luego, por último de las expresiones, la expresión relacional. Está conformada por una expresión, puede ser un signo mayor, menor, más igual, menor igual, concatenado con una expresión. Y un incremento para instrucciones, que puede ser incremento de expresiones, punto y coma, que es padre de esta. Incremento de expresiones puede ser un identificador, un más, un menos, que puede ser esto o esto. Y por último, el método return, que es el return que todos conocemos, la palabra reservada return, el valor y un punto y coma. Mi nombre es Aaron Salas y voy a continuar ahora con la definición de los condicionales. En primer lugar tenemos la definición de if, que nosotros la hicimos de manera recursiva. Es decir, definimos if else y después del else puede llegar otro if que se vuelva a llamar a sí mismo. O se manda a llamar un else, que sería el else final. Como resultado sería un if, cualquier cantidad de if elses y un else final. Después tenemos el switch case. Esto es la cabecera del switch, por así decirlo, con el identificador, que es la variable que vamos a comparar. Cualquier cantidad de case, cada case puede o no tener su break, acuérdense, no es obligatorio. Dentro puede tener cualquier cantidad de código, es decir, de sentencias válidas, por eso es que es sentencia de clean, porque puede ser o nada o mucho. Y cada switch case puede tener un solo default, que el default de nuevo puede tener su código adentro y puede o no tener su break. Aquí vemos la definición de break. En bucles tenemos el clásico while, do while, el for. Estos dos primeros pues es bastante sencillo porque simplemente es la expresión lógica y las sentencias, o en diferente orden en caso del do while. Para el for tenemos las tres secciones, que es la primera, la de declaración o de asignación de variables, seguida del punto y coma. En medio tenemos las expresiones lógicas, seguida de punto y coma. Y por último tenemos los incrementos o las asignaciones, que se usan nuevamente utilizando el look ahead para que JavaCC no se confunda con otras producciones que inician igual. Manejo de errores ya les... Ahora vamos a hablar sobre el manejo de errores. Obviamente aquí nada más tenemos 3 errores. En un código más extenso se pueden agregar más. En este caso utilizamos el throw, el catch, bueno, el try catch, que engloba el catch. Utilizamos la palabra reservada throw para el método throw, un identificador o un número, lo que usted guste, y un punto y coma. Luego en el método catch llamamos a la palabra reservada catch, paréntesis que abre algún tipo de dato, un int, boolean, un string, un identificador, seguido de un identificador, un paréntesis que cierra y la sentencia de llaves, que son las llaves. Y en try catch, la palabra reservada try, las sentencias de llaves, que como les he comentado son las llaves, y el catch, que engloba todo esto. Input y output, que son las sentencias cout y cin, que cout puede imprimir todo lo que defina la función expresión imprimir, que es o expresión o string o endline. Esto cerradura positiva de clean, que es como mínimo 1 o muchos. El cin, que puede recibir la información de las variables, que la variable es esta, identificador, con el mayor. Igual cerradura positiva de clean, que es 1 o muchos. Por cierto, en el cout es menor, acuérdense que estamos en C++. Los arreglos y las matrices, que pues las definimos utilizando corchetes vacíos en el caso de definir, o con un número o un identificador en el caso de especificar la posición. Aquí está, por ejemplo, la lista de conjuntos que está entre llaves, que
son los valores que se le pueden dar a un arreglo, que estos valores pueden ser a su vez otro conjunto de llaves en el caso de las matrices, que son arreglos de arreglos. Ahora tenemos toda la parte de PO, que empieza con los modificadores de accesos, el típico public, private, protected, que aquí en la declaración de la clase, aquí está, decimos que una clase puede tener o no su modificador de acceso, la palabra reservada class, el nombre identificador. Acuérdense que en C++ la herencia se maneja con 2 puntos y después cualquier cantidad de clases de las que puedes o no heredar, que se maneja con lista herencia, y después las sentencias de clases, que van entre llaves, que son todos los miembros de clase, que así los llamamos nosotros, que son todas las sentencias que pueden ir dentro de una clase en C++, que son las declaraciones, que son variables, o sea, atributos, y los métodos, que pueden o no tener su modificador de acceso. Aquí para llamar una función, pues también declaramos el nombre, paréntesis, puede o no tener argumentos. Acuérdense que eso significa la interrogación, puede o no haber. Los argumentos pueden ser una lista de argumentos, que es un valor, coma, y otro valor, cerradura de clean, o sea, un valor, coma otro, coma otro, coma otro. Llamada de métodos, que es parecido, deriva de este, que es identificador, por ejemplo, carro, punto, arrancar, llamada a la función. Luego seguimos con las sentencias, que van a ser, ahora sí que todo lo que nosotros hicimos lo vamos a poder meter en este caso en nuestro main o en nuestra clase, depende de lo que nosotros hagamos. Y las sentencias están conformadas por la declaración de objetos, return, un code, un cin, los bucles que son if, while, do while, for, los arreglos con corchetes con números, un switch case, un break, try catch, un throw y incremento para instrucciones, que como les comenté es el signo de más o el menos. Todo esto se puede llamar siempre y cuando esté en lo que le sigue, que en este caso son sentencias, que abarca todo esto. Se va a llamar sentencias llave, llaves que abren y llaves que cierran, y entre estos dos las sentencias, que son todas las de acá. Y en sentencia CP, que es el padre de esta, tenemos el tipo de dato, un identificador, paréntesis que abre una lista de parámetros que puede o no puede estar, un paréntesis que cierra, concatenado con una sentencia de llaves, o todo esto con una declaración de clase. Y por último tenemos nuestro método, que es el que manda a llamar el main, que es el método inicial, y aquí engloba todas las sentencias que tenemos desde un principio. Como se puede ver, sentencia CP, y que es todo esto, y ya. Por último vamos a presentar el código que nosotros trajimos de ejemplo para nuestro analizador léxico-sintáctico. Como lo pueden ver, tratamos de hacerlo lo más complejo entre comillas que pudimos, agregando todas las sentencias que nuestro analizador soporta, entre ellas todo lo de PO, herencia en PO, modificadores de acceso, aquí vemos matrices con sus respectivas llaves, couts, métodos, funciones, tipo void, más couts, fors dentro de fors, o sea, anidados con toda su estructura, todo lo que conlleva, couts que solo son saltos de líneas, funciones, la función int_main que conlleva sus variables, flotantes, enteras, con asignación, sin asignación, variables de tipo string, arreglos, objetos que usan métodos, couts dobles, if con elses, con else if, switches con sus case, con sus breaks, con sus defaults, fors, while, do while, algunas cuantas operaciones aritméticas y por último el try catch que mencionó mi compañero. Por último vamos a compilar nuestro código de JavaCC. Para eso vamos a escribir el comando javacc lexicosyntax.jj, o sea nuestro archivo javacc. Como podemos ver nos da algunos warnings, pero en este caso no van más allá, por lo que ejecuta correctamente.
Después tenemos que compilar con Java todos los archivos que acaben en .java, porque recordemos que se generan. Y luego a nuestra clase le vamos a verter, por así decirlo, todo lo de nuestro archivo prueba.txt. Y como pueden ver dice código aceptado. Aquí en segundo plano yo voy a borrarle, por ejemplo, un punto y coma, perdón, y me va a decir en la línea 88 se espera un punto y coma. Si le quito un operador de mostrar, me va a decir en la línea tal se esperaba un menor que. Si le quito una llave, me va a decir en la línea tal se esperaba, pues se vuelve aquí loco porque se pierde la continuidad de las llaves. Y de nuestra parte eso fue todo. Gracias compañeros y profesor.